Damos gracias a Dios por su misericordia, con la cual Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Como dice su palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y luego también nos dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Damos gracias al Señor que aún en este día Él nos mantiene con vida y sabemos que todo está en sus manos, todo está en su voluntad. Voy a leer el libro de Isaías, capítulo 41, de los versículos 1 al 20, donde tenemos un tema también muy importante para la vida del creyente. Dice la Escritura en Isaías 41, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorar de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos des esta oportunidad, Señor, de poder abrir, poder escudriñar, Señor, tu palabra. Ayúdanos para que podamos comprenderla, Padre. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo sea el que obre de tal forma,
Señor, que los propósitos por los cuales tú nos has dejado ese pasaje de tu palabra, Señor, traiga, Señor, y cumpla los propósitos por los cuales tú nos los has dejado. Guíanos, Padre bendito, pues en Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. Bien, el tema que podemos sacar de este pasaje que hemos leído de Isaías capítulo 41 es: el pueblo de Dios vive seguro en Dios. El pueblo de Dios vive seguro en Dios. Dios se ha revelado como el Dios vivo y verdadero. Siempre ha querido que su pueblo viva con seguridad en Él, que nunca dude de su existencia, ni de su cuidado, protección y dirección. Desde la primera tentación, el enemigo sembró dudas en el corazón del hombre y sigue haciéndolo actualmente. Astutamente, Satanás hizo que el hombre dudara de Dios y de su palabra, y de esta manera el hombre desconfiara de Dios y posteriormente desobedeciera, y como consecuencia cayera en pecado y se apartara de Dios, perdiendo las bendiciones que disfrutaba en el paraíso. El enemigo sigue actuando en la misma forma en el presente, sembrando dudas en el corazón de los hombres para que sigan desconfiando de Dios y su palabra y le escuchen a Él, causando perdición y condenación en la humanidad. Es sorprendente que muchos cristianos antiguos dudan de Dios y de su palabra, dudan de la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús, dudan de las promesas de lo que Dios hará y nos dará en el tiempo final. En el Antiguo Testamento aparece una y otra vez la frase: bienaventurados los que confían en Jehová. La palabra confían significa seguridad, certeza en Dios, y es opuesta a desconfianza, a inseguridad, a dudas. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra fe o creer. Ambos proceden de la palabra griega pistis, que significa certeza, convicción, seguridad, como nos dice el libro de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que su pueblo viva así, con plena seguridad en Él y su palabra, porque dice Él, porque el creyente anda por fe, no por vista. Dios quiere quitarnos toda duda e incredulidad de su pueblo, y utiliza en este pasaje de Isaías precisamente para dar seguridad en la vida de sus hijos. Vamos a ver algunos motivos que nos deben de dar más seguridad en ese Dios vivo y verdadero. En el versículo 1, nuestro Dios invita a las naciones a un debate sobre quién es el verdadero Dios. Muchos dudaban de a quién deberían de seguir, a qué Dios deberían de seguir. Y como todos sabemos, las naciones tenían diferentes dioses. Por eso, en el versículo 40, más bien capítulo 40 de Isaías, versículos 18 y 25,
Vemos ahí cómo el Señor les preguntaba para ellos quién era el verdadero Dios. Dice allá en el versículo 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y el versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Es decir, todos los pueblos o naciones habían hecho imágenes, semejanza de dioses diferentes al Dios vivo y verdadero. Y tristemente, incluso el pueblo de Israel, asediado por las naciones vecinas, también se habían alejado del verdadero Dios. Por eso el Señor los invita a responder y a un debate para que ellos pudieran conocer quién era ese verdadero Dios. Dice ahí en el versículo 41: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Ahí está como convocando a las naciones para que se acerquen y hablen, es decir, debatan. Si tenían verdaderos argumentos para decir que esos dioses a quienes servían, a quienes seguían, eran verdaderos dioses. Y el Señor entonces es cuando en este pasaje les hace ver quién es el verdadero Dios a través de diferentes maneras como había obrado y seguía obrando. Él realmente les daba a entender y quería que su pueblo confiara y tuviera seguridad en Él. ¿Cuáles son esos motivos que nos deben de tener más seguridad, más confianza en Dios? El primero es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Como soberano, Él dirige, Él gobierna, porque como Dios creador y sustentador, Él es el dueño y soberano de todas las cosas, incluyendo a la humanidad. Y por lo tanto, Él puede utilizar a cualquier persona, sea creyente o incrédulo, para el cumplimiento de sus planes. Él tiene potestad en el cielo y en la tierra. En los versículos 2 al 5 se nos habla de la soberanía de Dios sobre un rey y sobre todos los reinos a los cuales Él había puesto en su mano. Dice allá el versículo 2: quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Aquí el profeta Isaías está hablando de un rey que había sido victorioso y triunfador sobre muchas naciones. Este rey era el rey el rey Darío, que Dios le había llamado el justo, porque cuando Dios lo llamó para obrar, para libertar a su pueblo de la esclavitud de Babilonia, este rey hizo todo lo posible para que los planes de Dios se cumplieran. Y este rey era un rey persa que no conocía a Dios mismo, pero vemos como Dios soberano puede, como hemos dicho, utilizar a cualquier persona, sea creyente o incrédulo. ¿Por qué? Porque Dios tiene a todo
a todos en sus manos. Entonces, él utilizó a este hombre, a este rey, que como estamos diciendo, y dirigido por Dios, venció a muchas naciones. Dice, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Ahí está cómo Dios utilizó y dirigió a este hombre, ¿sí? Dice que él caminó por donde sus pies nunca habían entrado. Ahí se ve la mano y la dirección de Dios. Este rey no lo hizo por su propia iniciativa, sino por la dirección de Dios en su vida. Dice el versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? Y responde el Señor, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Allá está, el Señor fue el que utilizó a este rey persa, llamado Darío, ¿para qué? Para que dirigiera, más bien, diera todo lo que necesitaba el pueblo para volver a la tierra de Judá, a su tierra, a su ciudad, Jerusalén. Pero él ya estaba cumpliendo sus planes a través de este hombre, de este rey. Vemos también en este actuar, no solamente su soberanía sobre todas las cosas y sobre toda la humanidad, sino también se manifiesta su fidelidad. Vemos cómo no se olvidó de su pueblo, sino cumplió la promesa de que de nuevo los traería a su tierra. Y lo hizo cuando se cumplió el tiempo estipulado por él mismo. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero también en la elección y la salvación de su pueblo, Dios es soberano también. Vemos cómo los pueblos incrédulos basan y fundamentan su vida en su propia obra y esfuerzos de ellos mismos. Dice ya en el versículo 6 y 7, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. Y ahí están algunos ejemplos. El carpintero animó al platero y al que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Es decir, los hombres pueden vivir en su vida diaria a través de su trabajo, pero el poder ser salvo y ser justificado delante de Dios no está en las fuerzas del hombre, sino depende de Dios. Su misma salvación, la justificación, sabemos que es obra de Dios, está en las manos de Dios. Por eso en el versículo 8 y 9, hablando del pueblo de Israel, dice él, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Ahí está. ¿Por qué se reconoce al pueblo de Israel como el pueblo de Dios? Dice, Israel, siervo mío eres. Y Jacob también dice, yo te escogí. Ahí vemos cómo, sabemos que el escoger, la elección, es base de la salvación del pueblo de Dios. Y ahí está precisamente la soberanía de Dios. Sabemos que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, pero entre Esaú y Jacob, por su soberanía y gracia,
Dios escogió a Jacob, no porque Jacob fuera mejor que Esaú, no porque Jacob fuera mejor que su hermano, sino todo lo contrario. La Escritura nos enseña que el mismo nombre de Jacob significa suplantador, pero solo fue por la gracia de Dios que Dios lo escogió para ser su siervo, ser su escogido, ser su pueblo. Dice la Escritura, yo te escogí tanto a Israel como pueblo, como a Jacob personalmente. Ahí está cómo Dios es soberano en la elección y la salvación de su pueblo. Pero también nos da un gran ejemplo respecto a que si Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, el hombre debe de tener seguridad en esa soberanía de Dios, es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Y el gran ejemplo de seguridad y confianza, como todo creyente debe de vivir, está en el patriarca Abraham. Dice allá en el versículo 8, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, es una referencia a Abraham que no a muchos Dios se los dijo. Abraham, mi amigo. ¿Por qué? ¿Por qué calificó Dios a Abraham como su amigo? Porque Abraham siempre manifestó plena seguridad y confianza en Dios. Y lo vemos cuando Dios lo llamó de allá de Ur de los Caldeos, cuando Dios le prometió un hijo y posteriormente le pidió que lo sacrificara a su único hijo Isaac, más bien al heredero de la promesa, Abraham no vaciló ni dudó en Dios, sino creyó y obedeció. Por eso le dice, Abraham mi amigo. Y eso es como también, como hemos dicho, el Señor quiere que todos sus hijos también confíen y crean en el Dios vivo y verdadero. Bien, ahí una y otra vez el Señor le vuelve a decir cuál fue la obra que Dios hizo en Abraham y también en su pueblo Israel. Dice el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Esto es aplicable tanto a Abraham, como sabemos, de una tierra muy lejana, ahí de los paganos, de Ur de los Caldeos. Él lo llamó y le dijo, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Posteriormente, en este mismo pasaje, el Señor nos da otros motivos por los cuales su pueblo, los creyentes, debemos de confiar y de vivir con seguridad con respecto a nuestro Dios. La presencia de Dios en su pueblo da seguridad. Dice ya el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. Ahí está la promesa de Dios, y más que una promesa, es una realidad para el pueblo de Dios. La presencia de Dios en medio de su pueblo es algo que Dios ha prometido y cumplido en todo momento. Y esto ha traído seguridad y fortaleza a su pueblo, ya que su presencia implica su cuidado y protección. El contar con la presencia de Dios en todo momento quita todo temor. Dice el Señor, no temas. Esto
en diferentes libros de la Biblia vemos esta frase, no temas. En este contexto significa, no tengas miedo. Una y otra vez se lo dice a su pueblo. Y vemos cómo realmente Dios ha cumplido esta promesa de que Él está con su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, su presencia se manifestó, por ejemplo, en el tabernáculo y el templo que tipificaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, su presencia se manifestó en la columna de fuego en la noche y la nube en el día. También cuando Moisés fue enviado a liberar a su pueblo, él le demandaba que la presencia de Dios fuera con él siempre. Y el Señor se lo prometió y lo cumplió. Y otro gran hombre, podemos decir, que también recibió la promesa de Dios, le aseguró que siempre estaría con él y con su pueblo, fue Josué. Allá en el libro de Josué, precisamente en el capítulo 1, en el versículo 5, el Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le había dado una tarea a Josué de repartir la tierra de Canaán, pero esa tarea no era muy fácil. ¿Por qué? Porque en esta tierra vivían diferentes naciones más grandes, más poderosas que el pueblo de Dios. Pero Dios quería animar a Josué para realizar la tarea y le promete su presencia, porque sin esa presencia Josué no podría realizar esa tarea, tendría miedo, porque esas naciones eran más poderosas que ellos. Pero ahí le dice Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí está. Esa presencia de Dios, como hemos dicho, implica cuidado, protección de Dios hacia su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios también es una realidad. Esta presencia de Dios en su pueblo, por ejemplo, es cumplida con Dios cuando nos congregamos como su pueblo para adorarle. Él nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia cumple con la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación, también el Señor le asegura que estará con ellos. Dice, enseñándoles, Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también, no solamente cuando estamos congregados para adorarle o cuando cumplimos la gran comisión, Dios está con nosotros. No, para el creyente, en todo momento, Dios está con él. Puedes contar con la presencia de Dios en todo momento. Pablo dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora Dios, como dice la Escritura, no mora en templos hechos de manos humanas, no. Ahora Él mora en su iglesia, en cada creyente. Ahí está la promesa cumplida de Dios en cada uno de sus hijos. Y si contamos con la presencia de Dios,
entonces no debe de haber miedo, no debe haber pánico. Dios está junto a nosotros, como una y otra vez lo asegura, como la sombra a nuestra mano derecha. Pero las promesas de Dios y los motivos para confiar y tener más seguridad en Él continúan en ese capítulo 41 de Isaías. Después de decir que la presencia de Dios está en medio de su pueblo o junto a su pueblo, también dice Él: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, el Todopoderoso nos protege. Y ese es un motivo muy grande para tener más seguridad en nuestro Dios. Él ha protegido a su pueblo y sigue protegiendo a su iglesia. Muchas veces cuando el pueblo de Israel iba a la guerra contra sus enemigos, se sentía desfallecer porque miraba a un pueblo más numeroso, más poderoso. Pensaban que serían derrotados por esas naciones, pero el Todopoderoso acudía a su auxilio. Le dio fuerzas para poder vencer a sus enemigos. Y eso nos lo dicen en los versículos 11 al 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ahí está, todos los que están contra el pueblo de Dios. Dios estará luchando y peleando junto a su pueblo. Dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. La Escritura una y otra vez nos los dice. Si Dios con nosotros, ¿qué pues diremos? Decía Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está, si Dios es por nosotros, o sea, si Dios va, lucha y pelea por nosotros, ¿quién podrá vencer a su pueblo? Y también nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Ningún enemigo, ni Satanás mismo, podrá vencer y derrotar a su iglesia. ¿Por qué? Porque con su iglesia está el más poderoso. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Entonces, por eso dice: no desmayes, por difícil que sea la situación, por adversa que sean las circunstancias, por poderoso que sea el enemigo, dice el Señor: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero también tenemos un Dios que es nuestro ayudador. Dice, siempre te ayudaré. Esa palabra que también se repite respecto al pueblo de Dios es que siempre contaremos con la ayuda de Dios. Y esa palabra siempre indica tiempo, que no en pocos momentos, en algunos momentos, Dios nos va a ayudar, sino prácticamente significa en todo momento Él nos va a ayudar. Él es su promesa y es también, y Él cumple, y ha cumplido y seguirá cumpliendo esta promesa. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en cualquier circunstancia que se presente, no en un solo momento, sino en cada momento, como lo indica la palabra siempre. Él tiene la disposición y el poder para hacerlo. Él nunca duerme.
significa que nunca se desatiende de sus hijos. El salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, por difícil que sea la situación, o poderoso el enemigo, o grave la enfermedad, su iglesia, su pueblo, debe de tener más seguridad que Él vendrá en su ayuda. Y por último, el último motivo que vamos a ver en este pasaje, porque hay otros motivos en otras partes de la palabra de Dios, pero en este pasaje dice, en el versículo 10, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, tenemos un Dios que es nuestro sustentador. En toda necesidad tenemos el sustento de Jehová Jireh. Él sustentó a su pueblo en todo momento, en las naciones donde fue llevado, en el desierto, en la tierra en la que vivían. Les dio conforme a sus necesidades, les dio el maná, codornices, el agua de la peña. Su promesa es que no va a desamparar a sus hijos. Dice el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y él también en el Nuevo Testamento nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Él realmente nos sustenta y hace todo para su pueblo. Dice el versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Vemos en el peregrinar del pueblo de Dios allá en el desierto, situaciones en las cuales morían de sed, pero el Señor siempre, dice allá, los oyó en su clamor y no los desamparó. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. O sea, todos estos motivos que Dios les dio a su pueblo, los daba con el propósito de que tuvieran más seguridad en ese Dios que había obrado una y otra vez en ellos. ¿Cuál es el propósito? El versículo 20 nos dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es decir, para que el hombre, para que el pueblo, para que la iglesia conozcan qué ha hecho Dios con su pueblo en el pasado, pero también en el presente. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida? Son motivos para que nosotros confiemos y tengamos más seguridad, como dice acá, que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Estos son algunos de los motivos para tener seguridad en Dios y su palabra, en la salvación que nos ha dado, en las promesas que nos ha dejado. Debemos, como hijos de Él, ser como esos héroes de la fe que nos relaciona el libro de Hebreos capítulo 11, que no vieron el cumplimiento de lo prometido, pero que vivieron y murieron seguros que el que les prometió cumplirá toda su palabra. No seamos
como Pedro, que pidió caminar sobre el agua, pero al poco tiempo dudó y se empezó a hundir. Y luego también por su falta de seguridad negó a su maestro. No, la duda, estamos viendo, no es algo que proceda de Dios, es algo que procede del enemigo. Él sigue sembrando dudas en los corazones de los creyentes. ¿Para qué? Para hacerlos alejarse de Dios, desconfiar de Dios y poner su seguridad en otro ser o en el hombre mismo. Si no estás viviendo con seguridad y certeza, pídele al Señor más fe, más confianza, más seguridad en Él. Mientras más fe tengamos, con más seguridad viviremos. Los discípulos le pedían al Señor, aumentanos la fe. Mucho más nosotros debemos pedírselo a Él. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y bendiga su santa palabra. Amén.